Estoy saludando en esta tarde, dándole la bienvenida a todos aquellos que nos ayuden, nos hagan el honor de acompañarnos a través de esta reflexión bíblica. A todos ustedes, amigos, amigas, compañeros en la fe, me siento contento de poder llegar hasta ustedes a través de la transmisión de esta ocasión. Hoy vamos a hablar de un tema, vamos a reflexionar sobre un tema en la que es una frase que Jesús de Nazaret cita, donde él habla de una bienaventuranza y donde él declara que es bienaventurado aquella persona que no se tropieza con Jesús, que Jesús no es motivo de que esta persona tropiece. Y de eso vamos a reflexionar, pero antes de ello les quiero de nuevo reiterar la bienvenida a todos los que tengan a bien quedarse con nosotros, ¿verdad? Que tocan la pantalla y deciden quedarse con nosotros. Va a ser de edificación para sus vidas. Usted va a sentirse bien, usted va a tener un momento de comunión, un momento de búsqueda de Dios, de búsqueda de paz de parte de Dios, y se va a sentir bien, porque Dios trae libertad, porque Dios nos bendice dándonos paz, trayendo bendición a nuestras vidas, fortaleciéndonos espiritualmente, y necesitamos esa fortaleza espiritual, necesitamos cobrar ánimo, necesitamos renovar nuestras fuerzas. Usted que puede ser que por lo que está viviendo, por lo que está enfrentando, por lo que acaba de vivir en estos días o en este mes o en los últimos meses, le ha traído agotamiento, le ha traído desgaste, le ha traído preocupaciones, le ha traído también momentos de pruebas, de luchas. Necesita renovarse, necesitamos renovarnos. Yo creo que muchos hemos pasado por diferentes experiencias, y estas experiencias han desafiado nuestra fortaleza, han desafiado también nuestra convicción, están desafiando nuestra confianza en Dios. Y entonces todo aquel que necesita ser fortalecido, tengamos un momento de comunión con Dios, tengamos un momento de reflexión espiritual, y de esta manera tengamos esa bendición de juntos allegarnos al Señor y ser fortalecidos. Entonces yo te quiero invitar para que antes de que empecemos la reflexión tengamos un momento en el que el Espíritu de Dios nos fortalezca, que el Espíritu de Dios nos haga sentir paz, que el Espíritu de Dios obre en nosotros. Disponte en este momento, dispongámonos, unámonos en el Espíritu y en la fe, y busquemos de Dios, busquemos esa dulce presencia de Dios que viene a liberar cargas, a liberar ansiedades, a liberar frustraciones, a liberar ansiedades. La dulce presencia de nuestro Dios, la dulce presencia del Todopoderoso, quien nos creó, Él trae esa liberación. Yo te invito para que medites y permitas, si tú conoces el Espíritu de Dios, conoces la presencia del Espíritu de Dios, para ti es fácil entonces entrar en esa comunión, para ti es fácil clamar y recibir, creer lo que el Espíritu de Dios viene a traer a nuestras vidas. Busquemos de Dios, busquemos esa paz, busquemos esa confianza, busquemos ese descanso en la presencia de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Padre de misericordia, estamos pidiéndote que tú que estás presente donde están dos o tres en tu nombre, y que estamos ahorita, Señor, unidos a través de esta transmisión. Yo tengo la convicción de que tú estás en medio de nosotros, tú estás en medio, estás con nosotros. Tú conoces a la persona que está escuchando a través de esta transmisión.
y tú conoces su necesidad, tú conoces lo que hay en su mente, lo que hay en su corazón. ¿Cuál es la carencia o cuál es, Señor, su condición? Y tú traes esa frescura, la frescura de tu presencia, la frescura de tu espíritu. Tú tratas, Señor, con nuestro interior, tú tratas en el alma, tú tratas, Dios mío, en el espíritu del hombre, en el espíritu que está en cada persona, Señor, que tú nos has dado la vida, en cada persona que tú nos has dado la oportunidad de creer en ti, que nos das la oportunidad de refugiarnos en ti. Pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que bendigas esa vida, que quites, Señor, el cansancio, que quites la tristeza, que le renueves sus fuerzas. Espiritualmente, Señor, ven a ese hombre, ven a esa mujer. Algunos quizás puede ser que estén en la cama de algún hospital, algunos puede ser que estén en la sala de su casa, otros posiblemente se encuentran sentados, pero puede ser, Señor, que sus corazones estén quebrantados, desquebrajados. Puede ser, Señor, que su estado de ánimo esté abatido, pero tú, Señor, que nos hiciste, que nos formaste, tú puedes restaurar las fuerzas, tú puedes restaurar el ánimo, tú puedes levantar, Señor, a ese hombre, tú puedes levantar a esa mujer y darle, Señor, la fortaleza que necesita, puedes darle, Señor, el ánimo, el entusiasmo que necesita. Te ruego, Dios poderoso, que le bendigas. Bendícele, Señor, en esta hora. Derrama de tu dulce presencia en su corazón, en el nombre de Jesús. Vierte de tu gracia divina, Señor eterno, y glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Si tú experimentas la presencia de Dios, permite que el Espíritu de Dios te dé libertad. Si experimentas la presencia de Dios y entras en esa relación con el Señor, si en este momento la presencia del Espíritu de Dios viene a tu vida y tú la reconoces, sabes reconocer la visita del Espíritu de Dios, entonces recuerda que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Recuerda que cuando nosotros adoramos en espíritu y en verdad, el Señor nos visita y el Señor nos bendice y nos fortalece. En el nombre de Jesús, que tus labios se puedan abrir, que tus manos puedan adorar, que tu alma pueda adorar en esta hora, porque vas a encontrar descanso, porque vas a encontrar la fortaleza de parte del Señor. Gózate en el Espíritu de Dios, gózate en la presencia del Señor, gózate espiritualmente, gózate en la palabra de Dios, gózate en la fe, gózate en la convicción de que no te encuentras sola, de que no estás abandonado en tu condición, sino que el Dios Todopoderoso que te dio vida, el que te creó, el Dios Todopoderoso que te ama, Él jamás te abandona, Él jamás te deja a la deriva en tu situación. Él está contigo. En el nombre de Jesucristo, sé fortalecido, sé fortalecida en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Que este momento haya sido gratificante espiritualmente para tu alma, que este momento haya sido renovador, que este momento haya sido refrescante para tu espíritu, en el nombre de Jesucristo. Ahora te invito para que meditemos en este pasaje de la Escritura, que lo voy a leer, y se encuentra en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 11 del Evangelio según San Mateo, y voy a citar una frase que expresó el Señor Jesucristo, y dice 11:6, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Lo voy a repetir, esta frase. Jesús dice lo siguiente: y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. ¿Y por qué está diciendo Jesús de Nazaret, Jesús el Hijo de Dios, Dios manifestado en carne? ¿Por qué está diciendo él esta frase? Bueno, porque está en el contexto de unos discípulos de Juan el Bautista que vienen
con Jesús para consultarlo, porque Juan, que está encarcelado, tiene dudas acerca de si Jesús es el mensajero de Dios, si Jesús es el que se está esperando que venga. Y entonces Juan envía unos mensajeros, unos discípulos de Juan van con Jesús. Por eso nos dice aquí, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven. Estas son las credenciales de Cristo. Los ciegos ven. Los cojos andan. Los leprosos son limpiados. Los sordos oyen. Los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado el evangelio. Y cuando termina de decir estos calificativos, estas expresiones donde se está identificando ante los discípulos de Juan y les está diciendo, estas son las pruebas de mi ministerio, estas son las pruebas de que soy el que iba a venir, de que soy el Cristo, ¿verdad? Que soy el que viene del que Juan anunció. Y entonces les dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y luego enseguida remarca con esta frase, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Y aquí pudiéramos pensar, ¿qué es encontrar tropiezo en Cristo? ¿Qué es tropezar con Jesús? Tropezar con Jesús es interpretar de manera incorrecta quién es Él. Tropezar con Jesús es no poder identificar su verdadera identidad. Tropezar con Jesús es confundirse y no tener la fe necesaria y no tener el discernimiento necesario para reconocerlo a Él, para reconocer que es el enviado de Dios, para reconocer que es el Hijo de Dios, para reconocer que es el que ha venido a este mundo, que es la palabra encarnada que dice el Evangelio según San Juan en el primer capítulo, que es el verbo de Dios, la palabra de Dios hecha carne. Y cuando nosotros caemos en ese error, cuando una persona cae en ese error, es cuando califica a Jesús de Nazaret como un profeta, que lo califica como un maestro, como uno de los maestros antiguos, y lo compara y hace comparaciones como el fundador de otras religiones, como diciendo es un fundador más, así como el que fundó el budismo o el que fundó el Islam o el que fundó X movimiento religioso. Entonces lo pone en esa misma categoría. Así también es Jesús. Y cuando lo bajamos, ¿verdad? Cuando lo ponemos a ese nivel, al nivel de un gran maestro, pero no vemos lo único que es Jesús. No podemos identificar y discernir que es el único camino hacia la salvación. Porque algo que se discute y se alega, ¿verdad?, es que existen muchas propuestas religiosas y que todas las propuestas religiosas son buenas y que son respuesta a la necesidad del alma. Pero algo que Dios se ha interesado en que nosotros conozcamos es que en este mundo hay muchos ídolos y es muy diferente los dioses de este mundo. Son muy diferentes los dioses creados por el hombre, porque el hombre le puede atribuir poderes a dioses.
a los dioses antiguos de los griegos, de los fenicios, de los egipcios, le puede atribuir poderes a los dioses hindúes, etcétera, le puede atribuir poderes. Y puede en esa intención, en esa necesidad espiritual, el hombre puede ser el creador de un Dios. Pero el verdadero Dios, el Dios viviente, se distingue de todos los dioses imaginarios, porque los dioses imaginarios, los dioses creados por el hombre, la misma Biblia nos dice que detrás de estos dioses existe un espíritu engañador. Alguien está enmascarado detrás de esa potestad de Balaam, de Moloch, dioses antiguos. Están potestades y hay ciertas cosas que se realizan en el mundo espiritual para mantener en el engaño al ser humano. Sobre todo cuando el ser humano no quiere apartarse de la injusticia, cuando el ser humano quiere ser respaldado y protegido en la crueldad, en la maldad, cuando el ser humano quiere ser respaldado en sus vicios, cuando el ser humano quiere ser respaldado en sus excesos, en su inmoralidad, entonces busca esas protecciones. Por eso busca esas fuerzas oscuras, esas fuerzas del enemigo. Y el enemigo los va a complacer. El maligno que está detrás de esas deidades, que se encuentra detrás de ese ídolo, de ese santo, que se encuentra detrás de esa figura, que les hace favores, que les responde a sus rituales, a sus conjuros, a sus sacrificios. La persona o el intermediario, el ritualista, puede decir que ahí está un gran poder, ahí puede decir que ese es un Dios que actúa a favor de aquella persona para quitarle enfermedades, para traer maldiciones, para crearle riqueza, etc. Pero esos dioses no pueden perdonar pecados, esos dioses no pueden ofrecer la vida eterna, esos dioses no pueden garantizar la salvación. Entonces a Jesús de Nazaret, a Jesús, el Hijo de Dios, no lo podemos comparar, no compararlo con los dioses de este mundo sería tropezar, sería equivocarnos y quitarle el reconocimiento que las Escrituras hacen de Jesucristo, el reconocimiento y la autoridad y la posición que la palabra viva y eficaz le da a Jesucristo de Nazaret. Entonces no debemos tropezar. No podemos tropezar en Él, no podemos tropezar en Jesucristo. Por eso la frase del Señor es: bienaventurado el que no halle tropiezo en mí, dice Jesús de Nazaret. El Cristo dice eso, el que no halle tropiezo en mí. Pilatos tropezó en Jesús. Los sacerdotes de aquel tiempo, los sacerdotes del culto levítico que celebraban rituales en el templo, tropezaron en Jesús. Los escribas y fariseos tropezaron en Jesús. Por eso Jesús le dice a Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise recogerte como la gallina recoge a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y le dice: no conociste los días de tu visitación. Faltó entendimiento, faltó discernimiento para saber que estaba siendo visitada, para saber que entre nosotros estaba el enviado, estaba el siervo viviente, el siervo del Dios Todopoderoso, que entre nosotros estaba Dios mismo manifestado en carne. Y equivocarse al interpretar, fíjese qué gran error, los que pagaron las 30 monedas de plata para que Jesús les fuera entregado como
como un rehén. Así Judas lo entrega por 30 monedas de plata. Los que pagaron esas monedas y luego el que recibió el pago por esas monedas. Qué grande tropiezo, qué grande, qué enorme error. Pensemos en estas personas en el gran día del juicio de Dios, cuando comparezcan ante la presencia de Dios, ante el gran juicio del trono blanco para ser juzgados. Esa generación, los contemporáneos, los que le vieron, los que le escucharon, los que fueron testigos precisamente de todo esto que Jesús el Señor Jesús le está citando a Juan como demostración de su identidad. Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Pensemos por un momento los hombres, los sacerdotes, los escribas, los saduceos, los fariseos, los celotes, todos aquellas sectas, aquellos hombres que eran los conocedores de las escrituras y que estaban al pendiente de las profecías y que fueron testigos de esas manifestaciones y que ellos se esforzaban por encontrar el error, se esforzaban por desmentirse, se esforzaron por confundir al pueblo, se esforzaron por decir que aquellas eran obras del demonio, que no era el poder de Dios el que estaba actuando en Cristo Jesús, sino que lo hacía por Belcebú. Qué grande tropiezo. Qué terrible entonces es que algún amigo, alguna amiga, algún matrimonio esté tropezando en Jesús, que esté cayendo en el error de no identificar la identidad de Jesús, de saber quién es Él y de conocer su propuesta, de conocer su propósito, de conocer su predicación, de conocer su llamado, de conocer la advertencia que hace Jesús a la humanidad y también de conocer la esperanza que Jesús da a todo ser humano. Por eso, dentro de su mensaje, una de las enseñanzas principales es: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos. Esa palabra de convocatoria, porque el reino de los cielos se ha acercado, va unida a la frase de arrepentíos. Y ese arrepentimiento significa reconocer aquello con lo que se ha fallado delante de Dios. Es reconocer que no se ha cumplido con el mandamiento de Dios. Es reconocer que se está en agravio delante de Dios y que es necesario arrepentirse y recomponer el camino, recomponer el estilo de vida, recomponer la manera de pensar, recomponer la manera de actuar, recomponer dónde se está depositando la fe. Hay que recomponer a qué le estamos dedicando nuestra vida, cómo estamos viviendo sobre la tierra. Porque si no hacemos esto, entonces tropezamos. Jesús se convierte en alguien que tropezamos en Él. Y si tropezamos en Él, quiere decir que el que tropieza cae. Pierde el equilibrio el que tropieza. El que tropieza no puede avanzar. El que tropieza está cometiendo un error. El que tropieza puede lastimarse. El que tropieza, en lugar de que Jesús sea para él una bendición, se convierte en juicio para él. Se convierte en castigo para su vida. Porque el Señor Jesucristo nos viene a demostrar amor. El Señor Jesucristo nos viene a presentar la puerta para las bendiciones. El Señor Jesucristo nos quiere mostrar el camino para encontrarnos con el Dios Todopoderoso. Jesucristo ha venido para traernos a nosotros
una palabra de autoridad y de luz, que pasemos de las tinieblas a su luz. Él se convierte en la lámpara a nuestro camino para alumbrar por donde nosotros vamos caminando en este mundo y despejar nuestra mente, que nuestra mente pueda interpretar lo que está sucediendo con la revelación que Él nos da a través de su palabra, y podamos entonces analizar el mundo, analizar lo que sucede a nuestro alrededor y podamos decidir qué es lo mejor para nosotros. Podamos decidir cómo es que nosotros podemos adquirir las bendiciones de Dios y adquirir las promesas de Dios, y que no somos finitos únicamente para vivir 80 años, 75 años y morir y desaparecer, sino que en nosotros está un alma que es eterna. El mismo Dios nos ha dado un alma maravillosa y Él quiere que disfrutemos con Él en la eternidad. Por eso Él dice: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces el Señor quiere eso para nosotros. El Señor nos habla de esta manera. Por eso Él nos invita a que seamos bienaventurados y que no tropecemos en Cristo. Que no vayamos a ser derribados equivocándonos, y que Jesús se convierta para nosotros en una piedra de tropiezo, sino que Jesús venga a ser para nosotros la fortaleza, la bendición. Venga a ser para nosotros el que nos ayuda en el camino. Venga a ser para nosotros el que hace que si nos estamos desviando del camino podamos entrar al camino. El que venga a fortalecer nuestros pasos para que podamos seguir avanzando, porque nos refugiamos en Él. Entonces, amados hermanos, estimados amigos, que Jesús no venga a ser tropiezo para nosotros. Que Jesús, el Hijo de Dios, sea para nosotros bendición en todo tiempo y en todo momento, para que se cumpla esta bienaventuranza que estamos citando. Dice la Escritura: y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. El que no halle tropiezo en mí. Eso significa que vamos a analizar. Está bien analizar, pero si al analizar lo que hayas es un tropiezo, si al analizar lo analizas con la influencia de ideas, con la influencia de pensamientos, de interpretaciones que te van a llevar a tropezar, te van a llevar a alejarte de los planes de Dios, alejarte de los propósitos de Dios para tu vida, entonces Jesús se va a convertir en una piedra de tropiezo para ti. Pero si tú encuentras en Jesús no una piedra de tropiezo, si tú encuentras en Jesús de Nazaret, al contrario de quien tropezar, te encuentras a alguien que te sostiene, alguien que te ayuda a caminar, alguien que te ayuda a entender los planes de Dios, alguien que te ayuda a tener sabiduría espiritual, alguien que te ayuda para ser bendecido, entonces eres bienaventurado, considerando que la palabra bienaventurado significa muy feliz, sumamente dichoso, una persona de grande gozo, alguien que recibe de parte del Señor una gran alegría espiritual. Y entonces cuando Jesús es para nosotros motivo de gozo, cuando Jesús es motivo de felicidad, cuando Jesús de Nazaret es motivo de victoria, entonces eso quiere decir que estamos bienaventurados por nuestro Señor. Así estoy finalizando esta reflexión y te voy a invitar para que juntos oremos a Dios. Juntos oremos por nuestros familiares, oremos por nuestros muy queridos amigos, oremos por nuestros muy amados parientes, abuela, abuelo, tíos, primos. Oremos por la familia, los hijos, nuestros padres. Oremos también por
los vecinos, los amigos, los compañeros de trabajo. Oremos por ellos para que sean bendecidos. Oremos por ellos para que ellos puedan encontrar en Jesús, no encuentren tropiezo en Él, sino que lo puedan conocer y puedan encontrar quien les ayude a caminar hacia las promesas eternas de parte de nuestro Dios. Oremos en el nombre de nuestro Dios. Poderoso Dios, una vez más, nos estamos unidos una vez más, Señor, en oración, para rogar, Señor, que tú bendigas las vidas. Te ruego, Señor, que bendigas a los que nos están escuchando en este momento. Te pido bendición para cada uno de nosotros. Te pido, Padre, que en el nombre poderoso de Jesucristo encontremos en ti la ayuda. Encontremos en ti quien nos sostenga, Señor. Que encontremos en ti quien nos ayude a caminar. Que encontremos en ti, Señor, la fortaleza para alcanzar tus promesas, para obtener tus bendiciones, para mantener la comunión con tu Espíritu y tener esa dicha, tener esa felicidad, tener ese gozo espiritual de que caminamos contigo, de que avanzamos tomados de tu poderosa mano. Te ruego, Señor, también por los que están enfermos en los hospitales. Te pido por aquellos que están en alguna enfermedad, en el nombre de Jesús. Te pido por la hermana Anabel, te pido sanidad para ella, Anabel Morales. Te pido por la hermana Luz Godínez, en el nombre de Jesucristo. Te ruego por José de Jesús Encinas, en el nombre de Cristo Jesús. Te estoy rogando también, Señor, por aquellos que están teniendo algún problema económico por causa del trabajo. Te pido que les bendigas. Te ruego por aquellos que trabajan en el sector salud, que los protejas, los bendigas, les dé sabiduría. Te ruego, Padre, por aquellos que tienen en su corazón el sentir de comunicar tu palabra y que atienden a algún grupo como líderes de célula. Señor, ayúdales, dales gracia, dales bendición. A los amigos y a las amigas, Señor, que están escuchando tu palabra, que es espíritu y que es vida, traiga convicción en sus corazones y crezcan en la fe. Dales, Señor, de tus bendiciones. Gracias, Padre, por este momento. Te doy la honra y la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. El día de mañana les invito para estar con nosotros a las 8 de la noche, a las 8 estaremos de nuevo con un siguiente tema, y el día jueves tenemos las reuniones en los hogares. Algunas son virtuales, deseamos que el Señor les bendiga, y también el día viernes estará una nueva proyección a través de un culto que se realiza a través de también virtual, para que estén pendientes. El sábado lo dejamos libre para los diferentes eventos familiares o de celebraciones, y el domingo recuerden que tenemos un culto aquí en el templo, que les pedimos que se inscriban con tiempo, que ustedes ya saben que hay que inscribirse. Les invito para que se inscriban y a las 9 de la mañana o a las 9:30 de la mañana tenemos nuestros cultos. El culto de las 11:30 de la mañana también lo proyectamos a través de Facebook. Así que los que no puedan venir a la iglesia, acompáñenos en el culto a través del Facebook. A todos les deseo que tengan una buena noche, que descansen, que Dios les bendiga y que el día de mañana estén fortalecidos y que todas las cosas que realicen tengan éxito. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor Jesucristo les bendiga y les guarde.